¿Has sentido que últimamente todo se te está viniendo encima? Ataques por todos lados, pensamientos oscuros, cansancio sin causa, puertas que no se abren, personas que se alejan, y ni siquiera sabes por qué. ¿Y si te dijera que sí estás bajo ataque, pero no es el enemigo lo que más deberías temer? Porque a veces lo que tú crees que es un ataque del diablo es una prueba enviada por Dios, no para destruirte, sino para exponerte, purificarte y promoverte. Hay tormentas que no vienen a hundirte, vienen a revelar quién eres realmente en la barca. Este video no es solo una alerta espiritual, es una revelación que puede ayudarte a discernir qué está pasando realmente en tu vida. Porque cuando entiendes el origen de tu lucha, puedes pelear con sabiduría. Hoy te vas a dar cuenta de que el verdadero ataque no es contra tus cosas, es contra tu fe, contra tu enfoque, contra tu voz, contra lo que estás a punto de entrar. Y si te quedas hasta el final, vas a descubrir que Dios no solo está consciente de lo que estás enfrentando, Él lo está usando a tu favor. Comenta esta frase con fe ahora mismo. No es ataque, es preparación. Suscríbete si estás cansado de mensajes vacíos y quieres verdad que te active espiritualmente. Y dale me gusta si sabes que este mensaje puede rescatar a alguien más que hoy está en medio del fuego, sin entender lo que realmente está ocurriendo. Y no olvides comentar también paz en Cristo, para que juntos iniciemos este estudio espiritual con humildad, claridad y disposición. La penúltima enseñanza de este video puede darte la clave para vencer lo que hoy te tiene paralizado. Respira hondo. No estás siendo destruido, estás siendo afinado. Vamos a comenzar. Job, cuando el ataque viene con permiso divino. Job 1:6-12, Job 2:1-10. Job era un hombre íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal. Tenía familia, riqueza, salud, una vida bendecida. Pero un día todo cambió. No porque Job hiciera algo malo, sino porque su nombre fue mencionado en el cielo. Satanás se presentó ante Dios, y fue el mismo Dios quien dijo: ¿Has considerado a mi siervo Job? Desde ese momento se desató una serie de ataques que parecerían demoníacos. Perdió a sus hijos, su salud, su riqueza, su estabilidad emocional. Pero aquí está la clave. Nada de eso ocurrió fuera del conocimiento de Dios. Cada ataque tuvo límites establecidos por el cielo. Y esto nos revela una verdad poderosa. No todo ataque viene para destruirte. Algunos vienen para probar lo que el cielo ya sabe de ti. Y el infierno todavía duda. Dios sabía quién era Job. Sabía que su fe no dependía de sus bienes. Sabía que su fidelidad no estaba basada en bendiciones, y por eso permitió el proceso, no como castigo, sino como testimonio. Cuando estás bajo ataque y no sabes por qué, cuando no hay pecado oculto ni desobediencia, puede que estés viviendo tu propia versión de Job. Una temporada donde Dios está dejando que el enemigo toque lo externo para revelar la pureza de lo interno. Job nunca supo lo que estaba ocurriendo detrás del velo espiritual. Tú tampoco lo sabes todo, pero lo que sí sabes es esto: Dios sigue en control. Y si el cielo permitió el ataque, también estableció el final de tu prueba. Al final, Job fue restaurado, recibió el doble de lo perdido, y su historia se convirtió en ejemplo eterno de perseverancia bajo presión. Así que si hoy sientes que estás siendo atacado, pero no logras entender el porqué, no asumas que es el enemigo. Puede ser el cielo afirmando tu nombre delante del trono. Y si ese es el caso, no estás siendo quebrado, estás siendo validado. Jesús en el desierto. Cuando el Espíritu mismo te lleva al lugar donde serás probado. Mateo 4:1-11. Jesús acababa de ser bautizado. Los cielos se abrieron. El Padre habló:
Este es mi Hijo amado. Y justo después de esa afirmación celestial, el Espíritu lo llevó al desierto. No fue el enemigo quien lo arrastró allí, fue el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser tentado, para ser probado, para enfrentar al adversario en condiciones humanas. Esto nos enseña algo que muchos creyentes no entienden. No todo desierto es castigo. Hay desiertos que son agenda del cielo. Jesús pasó 40 días sin comer, solo, débil en lo físico, y en su punto más vulnerable, Satanás apareció. El ataque no fue con espadas, fue con palabras, con sugerencias, con distorsiones. El enemigo cuestionó 3 cosas: la identidad de Jesús, la fidelidad del Padre y el cumplimiento de la promesa. Es decir, todo lo que tú también has estado cuestionando en tu desierto. ¿Realmente soy hijo? ¿Dios está viendo lo que me pasa? ¿Cumplirá lo que prometió? Pero Jesús no respondió con emociones, ni con fuerza humana, sino con la palabra. Y allí está el arma que vence en medio del ataque. No lo que sientes, sino lo que sabes, lo que está escrito. Después de vencer las tentaciones, el enemigo se fue, y vinieron los ángeles a ministrarlo, y luego comenzó su ministerio público. Lo que parecía un ataque fue una preparación. Lo que parecía una pausa fue un entrenamiento. Así que si hoy estás en el desierto, si el enemigo está susurrando mentiras, si parece que estás solo, recuerda, fuiste llevado allí por el Espíritu, no para morir, sino para salir listo. Porque después del desierto viene la unción, el ataque a Elías. Cuando la opresión es señal de que acabas de romper algo en el mundo espiritual. Primera Reyes 19, 1, 18. Elías acababa de tener una de las mayores victorias espirituales registradas en la Biblia. En el Monte Carmelo desafió a los profetas de Baal, oró y fuego cayó del cielo. El pueblo se volvió a Dios. El altar fue restaurado, la lluvia regresó. Pero inmediatamente después de ese momento glorioso, vino el ataque. Jezabel lo amenazó de muerte, y Elías, el profeta del fuego, huyó al desierto con miedo. Se sentó debajo de un árbol y pidió morir. «Basta ya, oh Jehová». Su alma estaba abatida, su cuerpo agotado, su fe estremecida. ¿Cómo puede alguien pasar de la cima espiritual al abismo emocional en tan poco tiempo? La respuesta está en esta verdad. Los ataques más fuertes suelen llegar después de las mayores victorias. Porque cada vez que rompes algo en el mundo espiritual, cada vez que confrontas lo falso, que levantas la verdad, que restauras el altar, el enemigo contraataca, y lo hace no con armas visibles, sino con agotamiento mental, desánimo, aislamiento y pensamientos de inutilidad. Pero aquí está la misericordia de Dios. Él no reprendió a Elías por estar débil, lo alimentó, lo dejó dormir y luego le habló. Porque Dios sabe que incluso los más fuertes necesitan cuidado. Incluso los profetas caen. Incluso los ungidos tienen crisis, y no por falta de fe, sino por exceso de desgaste. Tal vez tú estás como Elías. Vienes de una gran batalla espiritual. Dios te usó, viste frutos, pero ahora de repente te sientes bajo ataque y no entiendes por qué. No te confundas. El ataque no es porque hiciste algo mal, es porque hiciste algo bien y ahora estás siendo apuntado. No para destruirte, sino porque eres peligroso para el infierno. Pero Dios te va a alimentar, te va a levantar y te va a hablar otra vez, porque aún no terminaste, aún tienes camino y aún tienes propósito. Pablo y el aguijón, cuando el ataque no se va, porque te mantiene alineado con tu propósito. 2 Corintios 12, 7, 10. Pablo había sido arrebatado al tercer cielo. Había visto cosas que ningún otro hombre había visto, recibido revelaciones profundas, vivido milagros, plantado iglesias, transformado ciudades. Pero en medio de todo eso, hubo algo que lo acompañó constantemente,
un aguijón. Él mismo lo llama un mensajero de Satanás que me abofetea. Algo que no se quita, algo que le duele, algo que, según él, lo debilita. 3 veces le pidió al Señor que lo quitara, pero la respuesta del cielo fue clara: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí hay una de las verdades más difíciles de aceptar. A veces, Dios no quita el ataque, porque está usándolo para formar carácter. Pablo entendió que si no fuera por ese aguijón, su orgullo se elevaría, que el poder que llevaba podría convertirse en soberbia, y que el peso de su llamado necesitaba un ancla constante para mantenerlo humilde, sensible, real. Por eso llegó a decir: me gozo en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay ataques que Dios sí remueve y otros que por amor Él permite que se queden, no para torturarte, sino para que nunca pierdas la dependencia de su gracia. Tal vez tú tienes algo que no se va, una lucha constante, una batalla interna, una situación que vuelve, y has orado, ayunado, clamado y nada cambia. No es porque Dios no escuche, es porque esa debilidad se ha convertido en el espacio donde su poder reposa. El enemigo cree que ese aguijón es tu punto débil, pero en realidad es el punto donde Dios más se glorifica. Así que no te avergüences de lo que aún estás peleando. No dejes que el ataque te haga sentir inútil. Ese aguijón es el recordatorio de que sin él no puedes, pero con él no necesitas más nada. José en prisión, cuando el ataque viene justo antes del cumplimiento de la promesa. Génesis 39:41. José tenía un sueño, un llamado claro desde su juventud, pero justo después de su visión vinieron los ataques. Fue vendido por sus hermanos, traicionado por quienes debía confiar, falsamente acusado por la esposa de Potifar, arrojado a una prisión injustamente y olvidado por aquellos a quienes ayudó. A simple vista, parecía una víctima de sucesos injustos, atacado por todos lados, pero en lo espiritual, cada ataque era un paso más hacia su destino, porque lo que parecía retroceso era formación, y lo que parecía olvido era incubación. José no llegó al palacio por méritos, llegó por fidelidad en medio del dolor. El ataque no fue un desvío, fue parte del camino. Dios usó la traición para sacarlo de su zona de confort, usó la calumnia para ubicarlo donde debía estar, y usó la prisión como la antesala al trono. Tal vez tú también estás enfrentando ataques justo cuando esperabas cumplimiento. Estás más cerca que nunca, pero sientes más presión que nunca. Eso no es coincidencia, es confirmación, porque el enemigo no ataca a los que están lejos de su llamado. Ataca a los que están a punto de caminar en él. No confundas la prisión con derrota. Es el lugar donde Dios forma líderes, donde se purifica el carácter, donde se prueba el corazón. Y justo cuando parezca que nadie te ve, Dios hará que el sueño se cumpla, y todo lo que sufriste será usado para gobernar con compasión. No estás bajo ataque porque hiciste algo mal. Estás bajo ataque porque estás a punto de entrar en algo grande. Pedro en la cárcel, cuando el ataque es fuerte, porque la liberación será sobrenatural. Hechos 12:1-11. Herodes había comenzado a perseguir a la iglesia. Mató a Jacobo, y al ver que eso agradaba a los judíos, mandó a arrestar también a Pedro. Lo encadenaron, lo pusieron bajo fuerte vigilancia con soldados a ambos lados y puertas cerradas con guardias afuera. A simple vista era el fin. Pedro estaba preso, la iglesia estaba asustada y la ejecución parecía inminente. Pero entonces algo invisible comenzó a moverse. Mientras Pedro dormía en esa celda, la iglesia oraba sin cesar. Y en plena noche, un ángel del Señor lo despertó, lo soltó de las cadenas, abrió las puertas y lo sacó sin que nadie pudiera detenerlo.
Ese ataque, que parecía definitivo, fue solo el escenario para una liberación que el cielo ya tenía planeada. Y eso es lo que debes entender. Cuanto más fuerte es el cerco, más gloriosa será la salida. A veces Dios permite que el ataque llegue a lo profundo, que las cadenas se cierren, que las puertas se bloqueen, no porque se olvidó de ti, sino porque quiere mostrar que solo Él puede sacarte de ahí. Cuando Dios quiere demostrar su poder, no lo hace en escenarios fáciles, sino en imposibles. Y mientras Pedro dormía, la iglesia oraba. Y mientras los soldados confiaban en sus cadenas, el cielo preparaba una misión de rescate. Tal vez tú estás sintiendo presión por todos lados. Todo parece cerrado. La fecha se acerca. No ves salida. Pero si el ataque se intensificó, es porque el cielo está por intervenir. No te desesperes por las cadenas. Dios no solo las rompe, Él también te guía fuera, paso a paso, hasta que estés completamente libre. Esteban, cuando el ataque final es la entrada a la gloria eterna, Hechos 6, 8, 7:60. Esteban era un hombre lleno de fe, sabiduría y del Espíritu Santo. No era uno de los apóstoles más conocidos, pero su testimonio brillaba tanto que no podían resistir la sabiduría con la que hablaba. Fue acusado falsamente, llevado ante el concilio, y aún frente al peligro, habló con valentía, con verdad, con unción. Y mientras lo apedreaban, en el momento más violento, más injusto, más oscuro, Esteban levantó los ojos al cielo y dijo: «He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». Este no fue un simple ataque, fue una transición, un cierre glorioso. Dios no lo libró del apedreamiento, pero sí lo recibió de pie. Porque mientras los hombres lo mataban, Jesús se levantaba del trono para recibir a su mártir. Hay momentos donde el ataque que enfrentas no es solo físico, emocional o mental. Es una señal de que estás tan lleno de luz que la oscuridad ya no puede ignorarte. Esteban murió como vivió, perdonando, adorando, mirando al cielo, y fue su muerte lo que activó el despertar espiritual de Saulo, quien luego se convertiría en Pablo. Es decir, el ataque que te hiere puede ser la semilla de transformación para alguien más. No temas si estás siendo atacado por causa de tu fe. No te calles si el precio por hablar verdad parece alto, porque a veces el cielo no te libra, porque te está usando como antorcha, y cuando eso sucede, aunque en la tierra haya piedras, en el cielo hay honra. Moisés, frente al Mar Rojo, cuando el ataque detrás es la excusa para abrir el camino delante. Éxodo 14, 1-31. Moisés había obedecido a Dios. Había sacado al pueblo de Egipto, guiado por la nube, respaldado por milagros. Pero de pronto se encontraron atrapados. El Mar Rojo delante, el ejército de Faraón detrás. El pueblo comenzó a murmurar. El pánico se apoderó de todos. Parecía un ataque estratégico, una trampa, una emboscada divina. Pero en realidad era un escenario perfectamente diseñado por Dios. El Señor le dijo a Moisés: «¿Por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche». Y levantó su vara, y el mar se abrió. Porque a veces el ataque que viene detrás de ti no es para destruirte, es para empujarte a cruzar hacia lo que nunca te atreverías a enfrentar. Dios no abrió el mar antes de que el enemigo se acercara. Esperó al último momento, cuando no había plan B, cuando no quedaban fuerzas, cuando ya no podías confiar en ti, y allí se manifestó su gloria. Lo que parecía persecución fue empuje. Lo que parecía muerte fue transición. Y no solo escaparon, el mismo mar que los salvó destruyó a sus enemigos. Eso nos enseña que Dios no solo te libra, también anula el pasado que te perseguía. Si hoy te sientes acorralado, si el ataque es intenso, si no ves salida, Dios te dice: avanza,
porque el mar va a abrirse, y cuando cruces, nada de lo que te perseguía volverá a tocarte. Ahora puedes ver con otros ojos. Estás bajo ataque, sí, pero no es lo que pensabas. No es el enemigo descontrolado, no es Dios enojado, no es tu vida colapsando sin sentido, es el cielo operando en lo invisible, usando cada batalla como herramienta de formación. Lo que tú llamaste ataque, el cielo lo llamó entrenamiento. Lo que tú viste como castigo, Dios lo planeó como preparación. Hoy entendiste que no estás solo, que cada figura bíblica que fue usada por Dios también fue sacudida por temporadas de presión. Y no salieron derrotados, salieron listos. Y tú también vas a salir más fuerte, más claro, más maduro, más lleno del poder de Dios. Es por eso que quiero que comentes esta frase como un acto profético. El ataque no me destruyó, me reveló. Porque el ataque no vino a apagar tu propósito, vino a dejarlo al descubierto. Comparte este video si sabes que hay alguien que está a punto de rendirse sin entender que está justo en medio de su propio proceso de formación. Tú puedes ser la voz que lo despierte. Y si este canal se ha convertido en tu lugar de refugio espiritual, suscríbete, no para sumar números, sino para recibir alimento constante. Aquí no hablamos para entretener, hablamos para edificar. Ahora quédate unos minutos más, no cierres el video aún. Deja que la música te envuelva, que el Espíritu Santo selle esta palabra en tu alma. Haz silencio. Respira, escucha, dile al Señor con sinceridad: gracias por confiar en mí al punto de permitirme este proceso. Y antes de salir, comenta con tu corazón: me quedé hasta el final porque quiero saber lo que esta palabra te hizo. Quiero ver tu nombre entre los que están siendo formados en el fuego, pero no van a ser consumidos, sino usados para encender a otros. Porque si estás bajo ataque, es porque estás a punto de avanzar.